mis queridos amigos y amigas. Nos da mucha alegría que estén con nosotros. Bienvenidos todos a este espacio. Vamos a hablar hoy sobre el tema de cómo habla Dios. Porque hay un texto muy interesante en Juan. Juan capítulo 6, el versículo 45. Y mira lo que dice el Mesías. Pongan mucha atención a lo que vamos a leer ahorita, mis queridos amigos y amigas. Escrito está en los profetas, dice el Mesías, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Miren este texto tan interesante. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice el Mesías. Hay un texto, mis queridos amigos, que está en Jod. Vamos a Jod, capítulo 33. Y escuchen y pongan mucha atención a esto. Porque el Mesías dice, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Job 33, 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre que no entiende lo busca en una religión, X o Y. Por sueño, dice. Dios habla por sueño. En visión nocturna, de noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho que es la cama, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. ¿Quieres recibir revelación de Dios? Duerme, pero primero tienes que preguntar. Pedid y se os dará, dice el Mesías. Una vez que se dé la información en sueño, tú buscas en la Biblia, buscad y hallaréis. Y una vez que halles, llama y se te abrirá. Es cuando tú empiezas a ser discipulado o cuando empiezas a enseñar lo que Dios te enseñó. Pedid y se os dará, se te da la información. Buscad y hallaréis, buscas en la Biblia y hallas lo que recibiste en sueño. Llamad y se os abrirá. Pongan mucho cuidado a estos, mis queridos amigos y amigas. Vamos nuevamente a 6:45, porque quiero que notemos unos textos importantes allí. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, que se refiere al Mesías, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En otras palabras, el Mesías es el que te va a hablar. El Mesías es el que te va a enseñar. Génesis 1, versículo 4 y versículo 5. Y ustedes se van a concentrar en la palabra luz y la palabra tinieblas allí. La palabra luz y la palabra tiniebla. Génesis 1, versículo 4 y 5. Dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Grábense bien esto. En el texto que leíamos en Juan 6:45, da a entender de que Jesús es el que da la información del Padre. Vamos a Mateo 10, el versículo 27. Pongan mucho cuidado y no se desconcentren, porque si ustedes se desconcentran un segundito, es muy probable que no le cojan el hilo. Mateo 10, 27. Dice así el Mesías: lo que os digo en tinieblas, recuerden que a las tinieblas llamó noche. Lo que te digo de noche, está diciendo,
Decirlo en la luz, en el día, en la luz. Lo que oís al oído, porque Dios habla cuando tú duermes al oído, proclamarlo desde las azoteas. Entonces el que te habla, mi querido amigo y amiga, es Jesús. Vamos a comprobar esto. Pablo, como apóstol a los gentiles, le escribe a los efesios. Miren lo que les dice en Efesios capítulo 4 y el versículo 20 y 21. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído a Cristo, y habéis sido por él enseñado, habéis sido por Cristo enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad le habéis oído, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Vamos a leer un texto en Hebreos, el capítulo 1. Pongan mucho cuidado a esto, mis queridos amigos y amigas. Entendiendo de que de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño y en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Hebreos 1 y el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el pasado, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién te habla hoy, mi querido amigo? ¿Por qué Mateo 20, 28 dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Ve captando eso, ve atando cabos. Juan capítulo 13. Pongan mucho cuidado a esto. Espero no ir tan deprisa, pero vayan procesando los textos que les voy dando y ustedes sacan sus propias conclusiones. Juan capítulo 13, versículo 20. Miren esto, muchachos. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare. Entonces el Mesías es el que envía, mis queridos amigos. Es el que te habla y te dice: me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ese es el orden. El Mesías es el que nos habla. Lo que os digo en tinieblas, de noche, decirlo en la luz, en el día. El Mesías está aquí. Es el que te habla. Pedid y se os dará, se te explica lo que tú preguntas. Pongan mucho cuidado a esto y yo quiero que se concentren bien en esto. Juan capítulo 14. Recuerden que el Mesías en el versículo 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces grábense esa palabra, verdad, ¿correcto? En el versículo 10 dice esto: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, cuando tú escuchas a Jesús, le haces una pregunta a Jesús y Jesús viene de noche y te habla y te la explica, estás recibiendo información del Padre. Ese fue el mandamiento que recibió de nuestro infinito Creador. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Noten bien esto, el versículo 16. Yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador. Cuando dice otro consolador, el primer consolador fue Jesús en carne. Noten bien esto. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad. Recuerden que el Mesías dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, en el versículo 6. El Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, los apóstoles, le conocéis porque mora con vosotros. Entonces el Mesías caminaba con ellos, comía con ellos y también dormía en el aposento alto acompañado de ellos. Entonces dice, mora con vosotros y estará en vosotros en forma espiritual cuando el Mesías desencarne. Es lo que le está diciendo. Y entonces en el verso 18 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero cuando desencarne, ¿ya entienden? Cuando desencarne estará en vosotros. En carne mora con vosotros. Versículo 17. Vayan procesando esto, mis queridos amigos y amigas. Versículo 20. En aquel día, dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Espíritu Santo en vosotros, mis queridos amigos. Por eso dice, todo aquel que oyó al Padre, porque la información viene del Padre y aprendió de él, viene a mí. Versículo 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El Espíritu Santo dentro de ti. Entonces estará en vosotros. Por eso es que en 2 Corintios vamos a mirar acá, mis queridos amigos y amigas. 2 Corintios 3:17 dice esto. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De qué Señor habla aquí? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es ese Señor? Vamos al capítulo 4 del mismo libro. 2 Corintios 4 y el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y en el 3:17 dice, porque el Señor, o sea Jesús, es el Espíritu. ¿La van captando? Vendré a vosotros. Mateo 20:28. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todo el planeta entero está esperando la segunda venida de Jesús. ¿Ya captas el engaño planetario allí? Jesús ya está aquí, mis queridos amigos. Está con nosotros, mora con nosotros. ¿Cómo puede alguno estar en luto mientras que el esposo está con ellos? ¿Recuerdan el tema del ayuno? ¿Por qué los discípulos del Mesías no ayunamos? Porque no estamos tristes, porque el Mesías no está muerto, está con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días. Efesios 4, 20 y 21. No habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento evidencias de que Dios habla en sueños. Vamos a Mateo capítulo 1 y el versículo 19. Miren esto, mis queridos amigos y amigas. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. José estaba roncando, echando babas en su almohada. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 24. Despertado José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No dijo, yo tuve un sueño tan raro, me decía una persona de que recibiera a mi mujer y yo no voy a hacer eso, no. Porque él como practicante
de la Torá, él sabía que Dios habla en sueños. Dios habla en sueños. Entonces, tomó esa palabra como fidedigna. Miren esto, los judíos de Babilonia que vinieron a darle el oro de Daniel el profeta al Mesías, incienso y mirra, para que se fuera bien, con esos bolsillos bien llenos para Egipto hasta su adolescencia. Miren esto, porque entre otras cosas, mis queridos amigos, para hacer un paréntesis, Daniel, como fue eunuco en Babilonia, él lo castraron, él no tuvo prole, pero fue muy, muy poderoso en Babilonia y en el imperio de los medos y los persas, y él tenía mucho dinero. Y juramentó a los judíos de su época de que le entregaran su oro al Mesías cuando naciera. Por eso cuando Mateo habla de los reyes que venían del oriente, eran judíos de Babilonia, que venían para entregarle el oro de Daniel el profeta a el Mesías, para que pudiera huir de Herodes y tener los medios hasta que tuviera una edad de adolescente. Entonces era mucho dinero, y se fueran a Egipto. Vamos a mirar Mateo capítulo 2 versículo 12. Cuando Herodes le pregunta a ellos le dicen, sí, nace en Belén. Versículo 12. Pero siendo avisados los magos, o sea, los astrólogos, por revelación, miren la palabra revelación, pero siendo avisados por revelación en sueños, entonces toda revelación viene por sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Noten bien esa palabra revelación. La revelación viene por sueños. Entonces, ¿cómo se entiende el evangelio del Mesías aquí? El Mesías, el evangelio que el Mesías vino a fundar. ¿Cómo se entiende? Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, y Pablo es la experiencia de Pablo. Miren bien que es exactamente lo mismo. Gálatas 1 y el versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el Mesías le hablaba a Pablo en sueños. Vamos a comprobar esto, mis queridos amigos y amigas, en Hechos de los Apóstoles capítulo 16. El versículo 9 y 10 dice así: se le mostró a Pablo una visión de noche. De noche Pablo estaba roncando. Un varón macedonio, o sea griego, estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. De esa forma es que trabaja Dios, mis queridos amigos. Por sueños. No se les olviden esto, mis queridos amigos y amigas. Vamos a Mateo 2, versículo 13. Miren bien esto. Y se van a concentrar en la palabra levántate. Recuerden, se van a concentrar en la palabra levántate. Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, porque estaba dormido, estaba acostado, levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces el oro que le habían entregado estos astrólogos de Babilonia, judíos, a María, les sirvió para que huyeran a Egipto. Verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, o sea, otra vez levántese de la cama, papi. Toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, versículo 21.
y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Grábense bien esa palabra, levántate, porque la vamos a ver en Hechos de los Apóstoles capítulo, versículos 26 y 27. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Felipe estaba haciendo la siesta en su casa, estaba acostadito en su cama con su almohada, probablemente echando babas, uno no sabe. Dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Levántate. Se levantó y fue. En otras palabras, Felipe fue enviado. Enviado. Miren esa expresión, enviado. Entonces, mis queridos amigos y amigas, vamos a Romanos 10:15, para que entiendan por qué razón este ángel le dice a Felipe, levántate y ve al sur. Lo envía. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Nótese bien esto, mi querido amigo, cómo funciona la evangelización, por decirlo así. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 2. Mira lo que dice el Mesías. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Quien envía es el Señor de la mies. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Levántate, toma al niño y a su mujer y huye a Egipto. Siempre tenemos que ser enviados. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Recuerden esto, mis queridos amigos y mis queridas amigas. Evangelio de Juan, capítulo 16, el verso 13. Miren esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, recuerden que el Mesías es el camino, la verdad y la vida, es el mismo Espíritu, el Señor es el Espíritu, segunda a los Corintios 3:17. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Mesías, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo sabrás, mi querido amigo. Vamos a Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26. Dice así: mas el Consolador, cuando el Mesías decía otro Consolador, porque el primer Consolador era Él en carne y el segundo Consolador es Él en espíritu. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, es Él mismo, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pongan mucho cuidado. Enseñar todas las cosas. Si el Mesías Espíritu te enseña todas las cosas, mi querido amigo y amiga, ¿cuántas cosas sabrás tú? Todas. Todas las cosas sabrás. Todos los misterios se te revelan. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Busca en la Biblia y hallas lo que recibiste en sueño en el oído. Llamad y se os abrirá. Es cuando empiezas a ser discipulado. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Empiezas a discipular, a enseñar lo que recibes. Y recuerda, lo que tú recibes del Mesías es 100% verdad. Y son textos muy precisos. Es la experiencia de este servidor que les habla. Yo en mi ignorancia le decía, Padre, ¿qué significa esto? Yo no sé. Por favor, enséñamelo como tú quieres que yo lo entienda, no como los hombres lo enseñan. Y en la noche yo recibía información. Y miren que yo dormía con una libretica y a veces, sin levantarme de la cama, anotaba lo que yo me acordaba de la información que recibía en la noche. Cuando me iba al baño, se me olvidaba todo. Tenía que volver a la libreta a ver qué había anotado. Por eso comprendí lo que Daniel decía. Daniel, en capítulo 7 de Daniel, él escribió todo en su lecho, en su cama.
Jeremías también, Jeremías creo que es 21 o 23, también escribió en su cama. Entonces la clave es, cuando tú recibes información, antes de que te levantes de la cama, escribe lo que te acuerdes. Y una vez que te levantes al baño a hacer tus necesidades, ya has escrito la información que tienes fresca en tu mente. Porque eso como lo recibes el subconsciente, ya cuando el consciente viene, no está la información porque se te va, queda en el subconsciente. Entonces, antes de que se te vaya, escribe la información en tu cama. Y verás que todos los misterios llegas a conocer. Vamos a mirar Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 20. Miren bien esto, mis queridos amigos y amigas. Pero vosotros tenéis la unción, se refiere al Espíritu Santo o al Mesías. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todos los misterios se te revelan. Solamente pregunta, pedid y se os dará, mis queridos amigos. Y después buscas en la Biblia y hallas, pero buscas en la Biblia lo que te acuerdes que escribiste en tu cama. Porque así es el único método, mi querido amigo, para entender la Biblia. Recuerdan que aquí también hablan los reptiles. Para que no seas engañado los reptiles, tienes que pedirle al Padre que te enseñe Jesús. Jesús mismo te habla al oído, en tinieblas. Y tienes que declarar todo a la luz, en el día. Proclamarlo desde la azotea. Nada que ver con templos. Vamos a mirar el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, Jesús, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No es carne y sangre, mi querido amigo. No es pastores, a los hombres que llaman pastores. No es a los sacerdotes. Porque dice en otra parte, dice Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. El único pastor es el Mesías, mi querido amigo. No coman cuentos. El asalariado no es pastor. Capítulo 10 de Juan y el versículo 12. No crean en esos mentirosos. Entonces dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él, o sea, el Espíritu Santo Mesías, por decirlo así, Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No eres engendrado de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como Pablo dice en Gálatas 1:11, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esa es una realidad, mi querido amigo y amigo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él, permanece en Jesús. Vamos a terminar con Mateo capítulo 7, versículo 7. Miren esto, mis queridos amigos y amigas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Buscas en la Biblia. Llamad y se os abrirá. Pásenla bien, espero que hayan entendido. Bendiciones para todos. Shalom.